Bueno, durante la clase de hoy vamos a trabajar sobre las reacciones químicas. Como saben, el año pasado ya habíamos comenzado con este tema. Este año vamos a tratar de profundizar un poco más en aspectos de cómo en realidad se están produciendo esas transformaciones de la materia a nivel molecular. Estaremos profundizando en asuntos como la teoría de las colisiones, que es lo que realmente permite la formación de nuevos enlaces y por lo tanto de nuevos compuestos químicos. Durante la clase de hoy vamos a recordar algunos aspectos importantes y durante el video también iré dando unas claves para poder asegurarme de la asistencia de ustedes a observar el video. ¿Cómo así? En el transcurso del video iré comentando por grupitos una letra o un número que deberán escribir en sus comentarios. Con esto garantizaré que se están viendo todo el video completo. Listo. Espero que les guste. Recuerden que de todas maneras esto es un esfuerzo para nosotros también hacer el videito y lo hacemos con mucho gusto, obviamente. Recuerden que la próxima semana, el día lunes, nos estaremos encontrando por Zoom, así que deben estar preparados para ello y con esta parte muy bien comprendida. Gracias. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces es que existen cambios físicos y cambios químicos en la materia. Los cambios físicos se asocian entonces a que no hay nuevas formaciones de enlaces químicos, es decir, que la materia que estamos transformando o que le estamos ejerciendo un cambio físico, no se van a romper los enlaces de los elementos químicos que la constituyen, ni se van a formar nuevos enlaces químicos. Por lo tanto, no se formaría ninguna nueva sustancia, no cambia la naturaleza de la materia, lo único que va a cambiar es su estado o su forma. Es decir, cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido o del líquido al gaseoso o cuando nosotros arrugamos o quebramos un objeto, que en realidad no estamos dañando la naturaleza de su materia, de esos elementos que la están integrando. Por otro lado, tenemos entonces a los cambios químicos. En los cambios químicos, los enlaces se van a romper y van a permitir la formación de unos nuevos enlaces entre las sustancias que están interfiriendo. Por eso, al final de un cambio químico, siempre vamos a obtener una o más sustancias nuevas que al principio no teníamos. Entonces, sí estamos cambiando o modificando la naturaleza de la materia. Los cambios químicos entonces, como los podemos observar en esta imagen, vemos que al inicio hay unas sustancias, en este caso sería oxígeno e hidrógeno, y que luego de esas modificaciones que hay entre los enlaces, porque acuérdense que se van a romper unos para formarse otros nuevos enlaces, entonces vamos a tener a una sustancia química completamente distinta a la inicial. Miren que al principio teníamos entonces a los átomos de oxígeno y a los átomos de hidrógeno, luego en la reacción química se rompen los enlaces del oxígeno, se rompen los enlaces del hidrógeno y se forman nuevos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno, formando entonces a una molécula conocida como la molécula del agua, o sea, H2O. Los reactantes entonces siempre se van a transformar en una nueva sustancia o en varias sustancias nuevas, a las que vamos a denominar productos. Y las sustancias que están interviniendo al principio las denominamos reactantes. Hay algunas reacciones químicas que son espectaculares y que veremos a continuación. La reacción química es algo común que encontramos en los productos que usamos diariamente, pero difícilmente pensamos en cómo es que esto sucede o por qué sucede. Ahora, ¿qué pasa si te hablo de aquellas reacciones químicas tan raras que parecen magia sobrenatural? Vamos pues con las 8 reacciones químicas más espectaculares. ¡Empecemos! Número 8. El acetato de sodio es un producto químico utilizado, por ejemplo, para cojines de calefacción. La cosa es que al poner una olla a hervir y una vez en su punto de ebullición añadimos el acetato y vamos removiéndolo poco a poco hasta que la saturación y el agua no pueda permitir ninguna disolución. En ese entonces ya tendremos nuestro hielo instantáneo. Tras poner la solución en un recipiente y enfriarlo en la nevera, el acetato al tocar cualquier base sólida que tenga una temperatura más alta que este, se solidifica al instante, como podemos ver. La verdad es una obra de arte, magia o misterio. Número 7. Usado para toallas higiénicas, pañales para bebés u otros procesos químicos que requieran de la absorción de agua. El poliacrilato de sodio es un elemento químico que puede aumentar hasta 1000 veces su volumen, dada su habilidad para absorber agua.
Y es que, si añadimos agua a este, podemos ver cómo empieza a transformarla en pocos segundos en una especie de gel, el cual, cuando lo sustraemos, podemos observar que parece como una nieve seca, y es que su nivel de absorción es tan elevado que puede devorar el agua a una velocidad extremadamente rápida. Número 6. El hexafluoruro de azufre es un compuesto inorgánico que en temperaturas normales es un gas que no tiene color, no huele a nada, no es tóxico ni tampoco inflamable. La gran peculiaridad de este compuesto es que es 5 veces más denso que el aire, por lo que si llenamos una superficie con este gas y ponemos un objeto poco pesado, este flota sobre el gas, haciéndolo parecer algo sobrenatural. También si vamos depositando este gas sobre el objeto, podemos ver que este se hundirá por el peso del gas. Tras saber esto, me gustaría ver ahora tu expresión de ¿qué cojones? Número 5. ¿Qué pasa si mezclamos magnesio y hielo carbónico? Pues que obtenemos un efecto de flash con neblina muy de escena de película alienígena. Y es que el magnesio es un elemento que al aplicarle fuego sobre dióxido de carbono y nitrógeno, este se enciende muy fácilmente y su combustión brilla mucho, por lo que este efecto flash con neblina ocurre ya que el hielo carbónico tiene dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces, al unirlo con el magnesio, crea tal efecto. Se sabe que antiguamente esta reacción química era usada en destellos fotográficos y a día de hoy se usa en señales de cohetes marítimos y fuegos artificiales. Número 4. El clorato potásico es una sal formada por clorato y potasio. En su forma pura son como cristales blancos y se emplea como oxidante en explosivos, pirotecnia y demás. Y es que, cuando este se calienta hasta el punto de fusión, cualquier cosa que se le añada o tenga contacto alguno con el clorato potásico, este estallará o desintegrará a dicho objeto, como pasa con este osito de caramelo. Como antes dije, se emplea en explosivos y pirotecnia, pero concretamente en aeroplanos, estaciones espaciales y submarinos. Número 3. Descubierto por Walter Meissner y Robert Oschenfeld en 1933. El efecto Meissner trata de eliminar el flujo de un campo magnético dentro de un material superconductor, añadiéndole a este una temperatura extremadamente baja, y con esto conseguimos que, por ejemplo, un imán pueda levitar, y aunque le pasemos un folio de papel por debajo, la levitación no deja de ocurrir en ningún momento. Se sabe que a día de hoy el efecto Meissner se está usando en trenes de alta velocidad en Japón, evitando que este pueda descarrilar debido a la superconductividad y encima superando la velocidad de un tren común. Número 2. En algunas reacciones químicas, cuando se libera energía se hace a veces en forma de calor y energía química, pero también hay veces que es en forma de luz. La quimioluminiscencia es un fenómeno que se produce cuando los electrones saltan de capas altas a las capas más bajas de los átomos. Por ejemplo, este efecto se ve en los típicos palos de luz cuando los rompemos y empiezan a emitir luz, ya que los electrones se liberan a las capas más bajas al romper el palo y se genera luz. También en química forense se usa para la detección de restos de sangre. De seguro, en películas o series como CSI lo habrás visto. Número 1. ¿Alguna vez has visto un líquido que cambie de color por segundos una y otra vez? Pues esto sucede con la reacción de Briggs-Rauscher. Esta reacción química se basa en colocar por este orden las siguientes soluciones: yodato potásico y ácido sulfúrico, después peróxido de hidrógeno y finalmente ácido malónico, sulfato de manganeso y almidón, con lo que al agitarlo constantemente veremos cómo pasa de color transparente a color ámbar y seguidamente de color ámbar a azul oscuro, para regresar de nuevo al transparente. Este proceso se dará constantemente varias veces. Realmente parece algo increíble y totalmente surrealista, ¿verdad? Esto ha sido todo. Regala. Bueno, luego de ver algunas de las reacciones químicas sorprendentes, entonces vamos a aprender cómo detectar las reacciones químicas. Es muy usual que siempre pues se piense que cada que hay una reacción química, entonces tiene que ocurrir siempre fenómenos sorprendentes o así, explosiones gigantes, pero a veces hay cambios muy sutiles en las sustancias químicas que nos pueden dar indicación de que está ocurriendo una reacción química, como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que podríamos observar para detectar que está ocurriendo una reacción química es, por medio de la observación, ver que las sustancias que estamos combinando están cambiando de color. Ese sería el primer registro que me permitiría a mí identificar que hay una reacción química.
Ojo, porque la gente suele también confundirlo mucho con las mezclas. Por eso es tan importante tener en cuenta todos estos cambios que me permitirían entonces indicarlo. En segundo lugar, podríamos sentir un cambio de olor, el desprendimiento de algún olor diferente a los materiales con los que estábamos trabajando también nos permitiría indicar entonces que está ocurriendo una reacción química. Lo que pasa es que es muy delicado porque uno nunca debe acercar los productos químicos hacia la nariz porque muchos de esos son dañinos y sus inhalaciones pueden causar pues daños severos en la salud. Tercero, podemos ver la formación de un precipitado. ¿Qué quiere decir un precipitado? Es que se va una sustancia para el fondo y se asienta, como su nombre lo indica, perdón. Miramos acá en la imagen, entonces luego de que reaccionaron químicamente las dos sustancias, para el fondo del recipiente se asienta o se va una y a eso le llamamos precipitado. Muy distinto de cuando yo estoy mezclando agua con sal y le eché mucha sal al agua y se fue para el fondo, eso no forma un precipitado por reacción química, eso era una simple mezcla y ya que el agua no tuvo la capacidad para disolverla, la sal se fue para el fondo y para el asiento. Pero hablamos de precipitación cuando ocurre una reacción química donde se produce una sustancia que se va para el fondo. Normalmente ocurriría entonces con la formación de muchas sales. Cuarto, observar la formación de gases. El desprendimiento de gases es muy fácil de observar. Vemos burbujitas que pueden estar saliendo sin tener que ser un humo gigante, pero entonces esas pequeñas burbujitas nos permitirían entender que hay un desprendimiento de gas y por lo tanto se está generando una reacción química. También tendríamos entonces el sentir un cambio de temperatura, se vuelve más frío o se vuelve más caliente, lo que entonces también nos permitiría ver que está ocurriendo entonces la reacción química, como les estaba contando. Bueno, tenemos unas características que tienen las reacciones químicas, es que la nueva sustancia va a poseer un aspecto diferente, la nueva sustancia que se está formando no se va a parecer a las sustancias que inicialmente la estaban formando, porque recordemos que lo que va a ocurrir es una transformación. Durante la reacción se va a desprender o se va a absorber energía. Muchas veces ese absorber energía es necesario para que la reacción se pueda dar o otras veces vamos a ver cómo finalmente se está liberando esa cantidad de energía. Por ejemplo, ahorita cuando mirábamos esas reacciones que emitían luz o que emitían calor, ahí estamos hablando de que se está liberando energía. Ahora, si tendríamos que calentarla, por dar algún ejemplo, si tendríamos que calentarla para que ocurra la reacción química, entonces estamos diciendo que tiene que absorber energía. Y debe cumplir con la ley de conservación de la materia, es decir, que la materia no se puede desaparecer. Muchas personas también suelen pensar que entonces las sustancias que estaban interviniendo al principio, que llamamos reactantes, se desaparecieron porque al final se formó otra cosa diferente. No, simplemente se transforman, como lo acabamos de mencionar, y es una ley que lo voy a describir que se llama la ley de conservación de la materia, que explica que la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Entonces se debe garantizar, o casi siempre se va a garantizar, que al final de la reacción química está la misma cantidad, siempre y cuando de materia, siempre y cuando la reacción química esté controlada. Bueno, para representar las reacciones químicas, esto es algo que ya habíamos trabajado el año pasado, entonces que les voy a dar un recorderis porque esto debe quedar súper entendido para empezar a trabajar todo lo que viene posteriormente de la teoría de las colisiones, de la velocidad de las reacciones químicas. Voy entonces con Mariana Aristizábal, María José Balvin, Sara Manuela Blandón, Samuel Duque, José Julián García y Ana Sofía García y Juan Pablo Giraldo. Deben escribir en los comentarios su nombre y a esos le suman la letra A para indicar que ustedes sí estaban viendo el video, como habíamos hablado anteriormente. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta para representar las reacciones químicas es que mediante las ecuaciones químicas podemos entonces decir que una materia se está transformando en otra. Esto es a nivel molecular. A nivel de lo que ocurre en las relaciones que se están estableciendo entre los elementos químicos. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos a las sustancias que van a intervenir al principio, que finalmente se transformarán en otra cosa,
Es un ejemplo de una reacción súper sencilla que es la reacción química del agua. Tenemos al principio a los reactantes, luego una flecha, esa flecha siempre va a indicar que se está produciendo algo y finalmente a los productos. Los reactantes también toman el nombre de reactivos y la ecuación química la escribimos aquí abajo en moradito, como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden ver, estamos entonces hablando de dos átomos de hidrógeno, de H2, se juntan con o se unen con átomos de oxígeno para formarse o para producir entonces la molécula del agua, como estamos viendo acá. Entonces, ¿cuál es la ecuación química? Esta que está en moradito y que aparece en la parte inferior. A eso le estaríamos haciendo referencia como una ecuación química. Vamos a mirar algunas reacciones y por eso sería pues como la forma más fácil de poder expresar mediante una ecuación qué es lo que realmente está sucediendo, porque si lo miráramos a simple vista no sabemos qué cantidad de sustancia interviene y muchas otras características que tendríamos que tener muy claras y muy precisas a la hora de estar haciendo esas transformaciones de la materia. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas reacciones químicas entonces. Y es lo que ocurre en realidad con esas reacciones químicas. No piensen pues que es un montaje y que es mentira. Voy con el siguiente grupo. Juan David Gómez, Valentina Gutiérrez, Sebastián Hoyos, Daniela Jiménez, Juan Camilo León, Daniel León, Mariana Londoño y Daniela Marín. Deben escribir en comentarios su nombre y el número 10. Bueno, ¿qué nos expresan entonces las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas nos van a expresar muchísimas cosas. Recuerden que el año pasado nos gastamos todo un periodo trabajando en esto. Nos puede expresar las fórmulas de los compuestos químicos, nos pueden expresar los estados de agregación de la materia, nos puede expresar la energía en la reacción y nos puede expresar además las moles de sustancia, nos puede expresar los reactantes y productos que están interviniendo, nos puede expresar la dirección de la reacción, nos puede expresar si hay la existencia de catalizadores, pues o la presencia de catalizadores durante la reacción, los precipitados o el desprendimiento de gas. Ya voy a ir explicando cómo ubicar todo esto en la reacción química y cómo y qué significa cada cosita de esas, por si no lo recordábamos anteriormente. Voy a iniciar entonces con el ejemplo, vamos a prestar mucha atención, la idea es que estén tomando nota de todo esto que estamos explicando. Recuerden que de regreso a clases, pues se verificará que en el cuaderno hayan tomado nota de todo esto que se les ha venido diciendo. Bueno, entonces vamos a mirar en este primer ejemplo. Lo primero que vamos a ver, los famosos reactantes. Todo lo que está siempre antes de la flecha, miren, lo que está antes de la flecha lo vamos a conocer con el nombre de reactantes. Es la sustancia química que se va a transformar en otra. Reactantes. Y lo que está después de la flecha, como vemos acá, es lo que vamos a conocer como productos. Listo, hasta ahí tenemos entonces la ecuación química completa, quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. Además, podemos tener el estado de agregación de la materia. Ese estado de agregación entonces no siempre aparece en las ecuaciones, pero en la mayoría están entre paréntesis y más pequeñito pues que lo otro. Esos estados de agregación, en este caso como en la letra S, entonces estamos haciendo referencia a que está en estado sólido. Entonces L si estuviera en estado líquido, G si estuviera en estado gaseoso, AC si está en estado acuoso o AQ si está en estado acuoso. ¿Qué quiere decir que está en estado acuoso? Que está disuelto en agua. Vamos a mirar en la otra sustancia que está acá, se encuentra también en estado sólido y vamos a mirar por último en la otra sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Otra cosa que también podemos ver, como les acabo de señalar acá,
es la dirección en la que se está produciendo la reacción. Hay dos tipos de dirección, ya las vamos a ver. En este caso, como la flecha tiene una sola dirección, va hacia un solo lado, entonces hablamos de que la reacción es irreversible, o sea que no se puede revertir. Pero si la flecha apareciera doble, como aparece en la parte de acá abajo, con la flechita hacia los dos lados, o una flechita montada en una dirección y la otra flechita encima señalando hacia la otra dirección, hablamos de que la dirección es reversible, es decir, que se da en un sentido o se da en el otro. ¿Cómo así? Los reactantes se transforman en productos, pero los productos también pueden devolverse y formarse en reactantes. Entonces, hasta este momento tenemos dentro de la ecuación seleccionar cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. Puedo además saber los estados de agregación de la materia. S si está sólido, L si está líquido, G si está gaseoso, AC o AQ si está acuoso, es decir, disuelto en agua. Y con la flecha entre reactantes y productos puedo determinar la dirección de la reacción. Es decir, si es irreversible, si la flecha tiene una sola dirección, o sea que no se puede revertir la reacción, o reversible si la flecha estuviera en ambas direcciones y los productos pudieran volverse reactantes y los reactantes pudiesen volverse en productos. Voy entonces con la siguiente tanda de clave para los comentarios. María Camila Marín, Emanuel Montoya, Isabela Morales, Valentina Ortiz, Isabela Osorio deben escribir el número 4, su nombre y el número 4 en los comentarios. ¿Por qué es un nombre? Porque hay algunos que tienen otro nombre que no es y no lo han cambiado. Entonces, para que dejemos eso claro de una vez. Vamos entonces con la otra parte. Bueno, ¿qué más puedo encontrar yo en la reacción? Puedo encontrar las fórmulas de los elementos, las fórmulas que me indican qué elementos están interfiriendo en la reacción y en qué cantidades encuentro esos elementos en esa reacción química. Entonces vamos a ver, la fórmula es esto todito completico, mire que no está separado por nada, se llama fórmula. La fórmula no es el estado de agregación ni es el número coeficiente que aparece en la parte de adelante. Vamos a mirar para esta fórmula qué puedo interpretar. Primero, la K, que significa potasio, si voy a la tabla periódica, ¿cuánta cantidad de potasio hay? Miren que a la K, ¿qué numerito la acompaña acá pequeño? Ningún número, no hay ningún subíndice. Quiere decir que es 1, por lo tanto de potasio hay un solo átomo. Continúo con el siguiente elemento, Cl, es cloro. ¿Y qué numerito chiquito lo acompaña? Ningún numerito, por lo tanto es un átomo de cloro. Continúo con la O, que es oxígeno. ¿Qué número chiquitico lo acompaña? 3, quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno. Voy con la siguiente fórmula, la de este compuesto que está acá. Esa fórmula me expresa lo siguiente, de K, potasio, solamente hay un átomo. Y de cloro solamente hay un átomo. Miren que no hay ningún número pequeñito que lo está acompañando, entonces asumimos que es 1. Vuelvo a repetir, mire que no tomo en cuenta el estado en el que se encuentra de agregación ni el coeficiente, que es el número que está en la parte de adelante. Voy la siguiente fórmula que me encuentro en la reacción es esta. Me están diciendo que la O y la O es oxígeno. De oxígeno, miro que lo acompaña el número 2 pequeñito, quiere decir que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces ahí tuve las fórmulas de las sustancias que están interviniendo en la reacción química. Vamos a mirar entonces esta otra parte. Las moles hace referencia a la cantidad de sustancia que hay. Es una unidad que solamente se utiliza en química. Al igual que cuando hablamos de una docena son 12, que una centena son 100, que una decena son 10. Al igual hablamos de que las moles es una cantidad. Es una cantidad que está establecida. Esa cantidad es un número gigante de átomos o de moléculas. Es un paquetico que tiene en el interior muchísimas. ¿Cuántas tiene? 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Ya también habíamos conversado sobre esta unidad en clases anteriores y el año pasado. Entonces, ¿cómo se expresa dentro de la ecuación química la cantidad de moles que hay? Con el coeficiente, es decir, el número que se encuentra antes de cada fórmula química. Entonces acá vamos a mirar, el primero sería este número que aparece acá,
es el 2, quiere decir que hay 2 moles de KClO3. Si no existiera ningún número en la parte de acá adelante, estaríamos hablando de que sería una sola mol. Vamos a mirar para el otro compuesto, serían 2 moles de KCl, como vemos ahí. Vamos al otro, serían 3 moles de O2, como estamos viendo. Voy para la siguiente pista. Entonces voy con Tomás Pardo, Susana Peláez, Jimena Pérez, David Pineda y Yurley Rendón. Van a escribir su nombre y la letra B en los comentarios. También puedo saber de la reacción, hay algo que se llama catalizador. Un catalizador es una sustancia química que se agrega en la reacción para acelerarla, para que ocurra más rápido, algo que ocurre continuamente en las reacciones que ocurren en nuestro organismo por unas sustancias que se llaman enzimas, que lo que hacen es acelerar muchos de nuestros procesos para que no se tarden 8, 15, 20 días en ocurrir, como en el proceso de nutrición y en esa descomposición de los alimentos químicos, en esa transformación que tienen que haber de esos alimentos. Si no, habrían alimentos que se tardarían demasiado tiempo en nuestro interior. Entonces esos catalizadores entran en la reacción química, la aceleran, la hacen que ocurra más rápido, pero no van a ser parte de los productos al final. Simplemente yo podría retirar luego el catalizador sin ningún problema. Entonces ese catalizador siempre se va a escribir sobre la flecha, como podemos ver en esta situación. Se escribe sobre la flecha y entonces el catalizador sería óxido de manganeso, como vemos ahí. Listo. Vamos a mirar otra parte que yo puedo sacar de las reacciones químicas y es que puedo determinar si una sustancia se está precipitando, como lo veíamos ahora, o si por el contrario se está desprendiendo gas en esa reacción, que recuerden que es uno de los factores importantes para yo poder entender o determinar que está ocurriendo una reacción química. Entonces, si hay al lado de una sustancia, yo encuentro una flecha que tiene una dirección hacia abajo, eso me indica que esa sustancia química se está precipitando. Si por el contrario tiene esa sustancia química una flecha hacia arriba, entonces yo hablaría de que se está desprendiendo gas, se está liberando pues gas en esa reacción química. Como vemos en la reacción acá, hay una flecha hacia arriba, lo que me señala que el oxígeno que se produjo en esta reacción química se está liberando. Acá muy fácil porque me estaban poniendo que estaba acá en estado gaseoso, pero hay reacciones químicas que no lo indican porque solamente está la flecha. Entonces hay que tenerlo presente. Hay desprendimiento de gas, me lo está señalando esta flecha, y el desprendimiento de gas es un desprendimiento de oxígeno, como se muestra en este momento. También la reacción química me permite obtener la energía, es decir, si una reacción química se comporta como exotérmica o como endotérmica. ¿Qué quiere decir? Exo, como su nombre lo indica, exotérmica es que lo libera. Quiere decir que al final en los productos vamos a encontrar esa energía escrita, o va a absorber energía, quiere decir que debe estar escrita en los reactantes, es decir, antes de la flecha. Cuando nosotros estamos viendo una reacción y presenciándola, es muy fácil porque vamos a ver emisión de luz, emisión de calor, entonces sabremos de esa energía, pero cuando la estamos escribiendo, entonces tenemos que saber que escrita en la parte de antes de la flecha, es decir, en los reactantes, es porque la necesitó antes, es decir, que la absorbió para poderse producir la reacción. O si está después de la flecha en los productos, quiere decir que la liberó y por lo tanto es una reacción exotérmica. Hay que tener en cuenta que hay unas unidades de medida. Hay muchas unidades de medida para la energía. Las que con más frecuencia se van a utilizar van a ser las kilojoules, que los estamos viendo en la parte de acá inferior, los joules, las kilocalorías o las calorías, y son formas en que se van a representar la energía que está interviniendo. A veces pueden aparecer un triangulito que significa la presencia de calor y te va a aparecer acá en la flechita, quiere decir que se necesita calor para que la reacción se pudiese producir, es decir, que sería endotérmica. O te aparecería el triangulito acá, quiere decir que se liberó calor, simplemente que no te estarían poniendo una medida. Entonces, si nosotros miramos esta reacción química que hay acá, vemos que al final me aparece más 80 kilojoules.
Estos más 80 kilojoules no están diciendo un elemento químico, no es una fórmula química, no es una sustancia química, es la energía de la reacción. Acuérdense que está en kilojoules, joules, kilocalorías y calorías. Como está al final en los productos, yo digo que la energía es exotérmica porque está liberando energía. Entonces está liberando 80 kilojoules y clasifico la reacción química como una reacción química exotérmica. Voy para la siguiente pista. Brian Restrepo, Manuela Rueda y Samuel Salazar escriben su nombre y el número 14. Bueno, tenemos en cuenta esto para las próximas clases. La próxima semana, lunes 11 de mayo, clase de química, nos estaremos encontrando por Zoom porque voy a explicar la velocidad de las reacciones, qué factores la intervienen para una experiencia que estaremos realizando más adelante. Tengamos en cuenta que el jueves en la clase de biología también voy a dejar actividad. Es muy importante que estén ingresando al blog. Muchos ingresan a dejar los comentarios, incluso antes de que yo haya puesto los videos y de que yo haya puesto las actividades. Entonces yo me pregunto si después si realmente entraron a ver el video o no. También hay mucha desinformación entre ustedes, porque entonces unos entran súper juiciosos, hacen las actividades, van y le cuentan a los otros, entonces los otros ni se ven el video, sino que simplemente van, vaya, comente, entonces fue y comentó y ya. Y por eso entonces permítale a sus compañeros cansarse, tranquilos, que se cansen, que por eso no se van a morir. Bueno, los comentarios, ya les dije pues que se dio pues como la indicación en el video de que tenían que ir escribiendo. Ponen después de que vean el video completo, tomen nota, ponen su nombre y escriben su clave. Que ya cada quien si vio el video sabe, cuando yo dije su nombre sabe cuál es su clave. Listo. Lo que yo les estaba contando de no decirle a los compañeros es muy importante. Esto es un asunto de mucha disciplina. Listo, no nos estamos encontrando todas las veces por Zoom, pero en todas las clases, en todos los horarios de clase, ha habido actividades y cositas por hacer. Si no es una actividad, es un video. Entonces no siempre te tengo que poner una actividad. Puedes ver el video, tomar nota, tratar de entender todo eso. Por ejemplo, mire todo lo que acabamos de ver, aunque fue cosas que vimos el año pasado, a muchos de ustedes ya se les olvidó, muchos no se acordaban, entonces pueden coger el video, pararlo, entender bien esa parte para que la próxima clase, cuando nos encontremos por Zoom, si hay alguna duda se la resuelvo y podamos seguir con lo otro. Lo último es que necesito que consigan los siguientes materiales. La mayoría de esos materiales los tienen todos en la casa, hay algunas cositas que no. Por eso voy a decir con 15 días de anticipación para que los vayan consiguiendo. Lo ideal sería que todo el mundo los tuviera. Si hay algún problema, normalmente los que tienen problema para conseguir las cosas, le escriben a uno con mucha anticipación, profe, no 3 minutos antes de la clase, sino con mucha anticipación, profe, tal problema, obvio no se puede estar saliendo ni nada. Entonces, lo ideal es que si los materiales están en casa, cada quien pueda hacer la experiencia. Listo, porque esa experiencia la haremos en directo a través de Zoom. Voy con la última clave, sería para José David, para María Paulina Silva, para Estefanía Torres y Ana Sofía Zuluaga. Y la clave sería ingresar el comentario y escribir la letra D. ¿Qué materiales necesitamos? Los materiales son para el 18 de mayo. Quiere decir que todavía tienen tiempito para conseguirlos. Primer material, 3 botellitas de gaseosa o de agüita o de Gatorade, pues 3 botellitas plásticas pequeñas, no mega, no litro y cuarto, listo. Lo ideal es que las 3 botellitas sean del mismo, lo ideal no, es que necesitamos que las 3 botellitas sean del mismo tamaño. Normalmente las botellas tienen abajo la capacidad que tiene, dice 600 mililitros, 300 mililitros, 250 mililitros. La idea es que sean botellitas pequeñas porque mientras más pequeña sea, menos de los otros materiales van a necesitar. Y podemos ver mejor los efectos de la reacción que vamos a recrear y el tiempo de reacción en que está ocurriendo, bueno, eso, ¿cierto? Bueno, el segundo material que deben de traer es una botellita de vinagre. En la mayoría de la casa de ustedes hay vinagre, si no hay, y solo si lo pueden comprar, vuelvo a repetir, no es obligatorio. De cualquiera, vinagre blanco, vinagre de frutas.
Y bicarbonato de sodio, una bolsita, un paquetico de bicarbonato de sodio. Tampoco es que vayamos a utilizar mucho, pero tampoco es una pizca de bicarbonato lo que vamos a utilizar. Entonces, más o menos 5 cucharadas de bicarbonato o un poquito más debemos de tener. Recuerden que no es obligatorio, o sea, solo quien pueda. Lo ideal sería que todos. ¿Listo? Cuarto, un cronómetro. En los celulares de ustedes está la posibilidad de cronometrar el tiempo, así que, bueno, eso está en el celular, pero si tienes un cronómetro por ahí, también sería perfecto. Tres bombas R9. R9 son unas bombas de tamaño mediano, pero si tienes R12, pues no hay problema que sean R12. De cualquier color, tres bombitas. Eso sí que sean del mismo tamaño las tres bombitas. Listo. Y lo último es que nos encontraremos por Zoom para poder realizar la actividad. Recuerden quedarse en casa por ustedes y por todos, porque juntos seremos más fuertes. Chao, espero verlos pronto y que escriban en los comentarios según las claves.